Bueno, pues nada, a ver, ya habéis visto la peli, no sé si la habíais visto o no. Venga, pues comenzar. ¿Alguno que quiera comentar algo? Venga. Sí. Yo no la había visto, no, yo es la primera vez que veo. Sí, pero bueno, lo que queremos que quede recogido es que si no nos escucha y todo lo que digáis es interesante. Siento no haber venido al principio, no he podido. No había visto nunca la película. Me ha parecido muy interesante. Y bueno, Joan Crawford creo que se come la pantalla. Era una época de que los vestidos, los diálogos son chispeantes. ¿Quieres una copa? ¿Cómo quieres la copa? Que no sea la respuesta que dio ella, ¿no? Que no sea mala o que no sea... Era una frase significativa, ¿no? Que no recuerdo ahora. Todo ese diálogo me parece que es impresionante. Bueno, ella tuvo también una historia que no sé si la habéis dicho al principio, ¿no? Con su hija. Y bueno, en la época Bette Davis y ella fueron dos actrices que se comieron la pantalla. Ella físicamente más, porque tiene unas facciones más grandes, ¿no? Digamos que Bette Davis, pero bueno, las dos. Y bueno, me ha parecido impresionante, en una palabra. Y muy freudiano, ¿no? Esa hija y ese no llegar nunca de la madre, bueno, está muy bien reflejado. No sé lo que habéis dicho, ya te digo, lo siento, pero me ha parecido una película muy buena. Gracias. Bueno, pues mira, a colación de lo que dices del tema, a ver, normalmente en la presentación hablamos un poco así de la ficha técnica, el director, algunas cosas del rodaje, cómo se lleva el proyecto y tal, y luego ya pues comentamos a lo mejor pues planos más o el tema de la película, porque claro, hay gente que no la ha visto y entonces pues lo suyo es hacerlo ahora. Pero a raíz de lo que dices, de la historia real que tiene Joan Crawford con su hija, claro, es que se refleja lo que ocurre aquí, pero a la inversa en la vida real. Ella tuvo una hija y cuando al poco de morir Joan Crawford publica unas memorias y la describe por poco más o menos que cómo es la hija, ¿no? La describe alcohólica, controladora, manipuladora, y eso fue no está, digamos, contrastado todo lo que cuenta la hija, ¿vale? Pero sí que es verdad que ella, a raíz de mucha parte del equipo a lo largo de toda su trayectoria, pues sí que podemos intuir que algo había. De hecho, en su testamento dice que se le daba a su hija, Cristina, creo que se llamaba, y su hijo, no sé si era Christopher, a los dos, dice, por razones que ellos saben. Pero no lo sabemos exactamente lo que es. Pero bueno, por seguir con el tema que contaba, ¿no? Venga, ¿alguien más? Sí, bueno, a mí me ha encantado la película también y sobre todo destacar la ambientación tan magnífica, ¿no? Con el juego de sombras, de luces que ya comentabais a la entrada y escenas concretas como la de la comisaría en la que está esperando a ser interrogada y el nerviosismo que ve alrededor, porque evidentemente ahora ya sabemos por qué era tanto. Podíamos intuir algo, pero hasta el final no sabe exactamente qué ha ocurrido, ¿no? Y esa ambientación a veces incluso sólida, ese exceso de humo por todos sitios, ¿no? Ese destacar el tabaco, que es un elemento social en aquel momento, era un elemento social que daba un caché, digamos, por decirlo de alguna manera. A mí me ha encantado, ¿no? La interpretación de Crawford, pues, magnífica, la verdad, que se come la pantalla. Y este último que has contado, pues curioso, porque realmente aquí lo que se refleja, veo yo al menos, es la dependencia de la madre hacia su hija. Realmente hay una dependencia que si lo que cuentas en la vida real era al contrario, pues
no sé si fue también conocido en su momento por Curtis y lo que quiso hacer un juego ahí de opuestos, ¿no? De darle la vuelta a la historia. Me ha encantado. Gracias. Gracias por traerla, porque esta iniciativa, ahora que tenemos malas noticias con la desaparición de alguna sala que ponía todavía alguna película interesante, algunos ciclos, aparte de lo comercial, que bueno, puede gustar o no, pues es una alegría que por lo menos podamos ver una película de este calibre estupenda de vez en cuando. Gracias. Pues muy bien, sí, hay que reivindicar que no se cierren salas. Y mira, a raíz de lo que dices, a ver, la relación tóxica que hay entre madre e hija ya está en la novela, o sea, ese es el elemento central sobre el que se monta toda la historia. Lo que es interesante es cómo da el giro, o sea, cuando empieza la película parece que vamos a ver una película de cine negro, policíaca y tal, pero cuando llega a la comisaría cambia totalmente la estructura de la composición de la película. Y se convierte en cambia el otra. tono, cambia la iluminación, cambia la manera de contar la historia, cambia todo. Incluso que cuando hace esa traslación en la que se está viendo la historia y se traslada a la cámara, ¡bum!, que tendrá un término técnico que no controlo, a la comisaría de nuevo, yo estaba deseando que volviera a ocurrir, porque es que me ha encantado esa... O sea, esa era una sorpresa, ¿no? Es decir, además que te echa un poco... Esa forma de contar, que es muy típica del cine negro, ya la había hecho Billy Wilder en Perdición, el contar una historia, porque claro, tú cuando... es muy curioso, o sea, cuando la primera escena que sale... o sea, que salen casi todos los personajes menos Veda, salen todos los personajes menos Veda, pero nosotros, el espectador, no los conoce todavía, es en la comisaría, ¿no? Sale el Willy Fay sale Mildred, sale el primer marido, o sea, y claro, y cuando ves también al muerto, dices, oye, pues este es el muerto, ¿no? O sea, y entonces, lo interesante es cómo cambia toda esa estructura y luego, pues eso, lo que dices, ¿no? Del humo. O sea, yo, por ejemplo, yo sí recuerdo yo que tenía un bar, lo he hecho aquí alguna vez, yo recuerdo cuando se fumaba en los bares, obviamente. Es que se trabajaba así y a lo mejor pues veías poco, de aquí a ahí había una humareda muy muy grande y la gente comía y cenaba y no había ningún problema. Ahora nos parecería un esperpento, ¿no? Entrar a un sitio de comida así. Sin embargo, claro, eso le da un ambiente pues mucho más expresionista, ¿no? De ahí, o sea, todos los interiores, eso de luces y sombras lo ha dicho antes José María. De hecho, donde se produce el asesinato y va corriendo el Willy Fay para salir de la casa hasta que rompe la ventana, hay un momento, si os habéis dado cuenta, si paramos un fotograma en concreto, en que los barrotes, yo lo explico antes muy bien, como los focos ponen unos filtros y tal, pusieron en las ventanas como una especie de vigas pequeñitas de madera y entonces parece que es como una cárcel, una jaula y se refleja sobre el personaje que parece que está llevando pues ese traje de preso cortados entre blancos y negros. O sea, pero eso te tienes que dar cuenta y pararlo en un momento determinado, pero está muy bien llevado. Los techos, por ejemplo, los bajaron de forma pues, precisa para que pareciera un ambiente mucho más claustrofóbico. Los picados y los contrapicados desde abajo, desde arriba también, más tensión, los diagonales, todo eso está muy muy bien pensado. Escenas vistas en el espejo también, la salida de la espejo, casa, cuando se ven las sombras, cuando se exactamente. Te quedan ganas de ver para apreciar detalles que habéis comentado, pero yo no he sido capaz de ver lo de la cárcel. Y luego muchas veces yo esta película la he visto muchas veces, pero pues os lo decía él ahora, mira, al principio de la película, cuando está la otra hermanita jugando, fíjate qué actual, ¿no? Y le dice a la hermana, porque ella va a vestir, está jugando al principio, ¿no? La primera escena que sale la hermana pequeña está jugando, ¿no? Al rugby o lo que sea, ¿no? Y, o a fútbol americano, vamos. Y le dice, va vestida como un niño y le dice, me hubiera gustado, me gustaría ser un niño, ¿no? Luego, claro, la madre sí que es verdad que en esa educación que les da, la madre tiene muy claro lo que
tienen que ser sus hijas, que ahí está el choque, ¿no? Que también se mezcla con la realidad, porque Joan Crawford venía de un ambiente muy, muy humilde, se hizo una mega estrella. Luego, claro, en la película, bueno, y cómo coge el papel lo coge en un momento determinado que se juega, digamos, los garbanzos. Si en esta película hubiera fracasado, con 38 años, que no es mayor para nada y mucho menos ahora, pero en esta época esos 38 años eran otra cosa, se veían de otra manera. Si no triunfaba en esta película, y aquel año había nominaciones muy, muy heavy, estaba Ingrid Bergman, estaba también, creo recordar, Greer Garson, y bueno, la del fantasma y la señora Mew, esa, por una película fantástica que El cielo la juzgue. Bueno, pues ella tenía tanto pánico en la vida real de fracasar que no fue a los Oscars. Se hizo la enferma y recibió, digamos, el Oscar prácticamente en la cama. Claro, ese afán de o lo consigo todo o me voy al carajo, se refleja perfectamente en la película, en las jugadas que hace el personaje de Mildred, ¿no? O sea, todo, lo hace todo y le da igual al final perder, no perder, pero lo apuesta todo a la felicidad, que al final no es la felicidad de la hija, porque la hija se encuentra totalmente desclasada. Es decir, Pero es la educación que le ha dado desde el principio. Es la educación que le ha dado. Consigue todo lo que quiera sin esfuerzo. Claro, pero la pregunta es, porque aquí en la película, yo la primera vez que la veía y la novela me lo deja mucho más claro, puede parecer que, claro, que la mala es la hija, ¿no? Todo el mundo, si yo digo esto, digo, pues claro, es la mala. Pero es que, si yo digo una vía, no tiene por qué ser esta interpretación, porque el autor James M. Cain le gustaba hacer este tipo de novelas para abrir líneas de interpretación, que es lo guay. ¿Y si es Mildred la que proyecta en su hija lo que ella quiere ser, pero no es, a costa de la destrucción de su propia hija? Un autoengaño, ¿no? Realmente. Es un autoengaño, o en su vida real tiene algo que ver, pero en la película y en la novela sobre todo se ve que puede ir por ahí. Obviamente, claro, la niña buena no es. El código Hays le hace pagar por el crimen. En la novela se va de rositas. En la novela triunfa como cantante de ópera, además la actriz era cantante, o sea, el número que sale ahí cantando es real y tal, pero se va de rositas. Ahora bien, la pregunta, la novela no te lo dice claramente, pero el conseguir el éxito ella cantando, ¿eso le da la felicidad? Pues la interpretación es que tampoco, porque recibe un salario. Ella entiende que recibir un salario no es de su clase. En ningún momento lo que quería era un estatus. Es el estatus que tiene Monte Veragón, el monte este, pero este está arruinado, pero tiene clase. Y la ruina que tiene no se expresa, la gente no lo sabe, la gente ve a alguien bien vestido, tal, el típico gigoló, pero sabe moverse por esos ambientes. No deja de ser otro autoengaño también, ¿no? ¿Otro? Otro autoengaño también. Hombre, claro, obviamente. Mantener ahí y bueno, es más importante el estatus que realmente los sentimientos, cómo juegan con los sentimientos y Obviamente. ¿no? Mezclar. Obviamente, y mi pregunta es, ¿y a día de hoy ha cambiado algo esto? No, para nada. Yo diría que no. El autoengaño está presente. Yo diría, me atrevo a decir que todos nos estamos autoengañando continuamente. Porque tenemos que mantener, o nos queremos someter, o cedemos a someternos a, y la valentía que hay que tener para autodesenmascararse. Sí. Y a veces o sea, no solo somos nosotros. Investigarse, pero el propio sistema te dice hacia dónde tienes que ir. Te lo pone muy difícil. Te lleva al pensamiento de me voy al monte con unas cabras. Que al final no te vas a ir, porque estás en una corriente en la que podrás hacer cosas a título personal que te sirvan para por lo menos salirte de ese flujo de vez en cuando. Por ejemplo, ver esta película. Claro.
Es una manera de decir. La pregunta es, ¿qué es triunfar en la vida? Está bien tan en boga aquí como hoy en día. ¿Qué es triunfar en la vida? Más bien sería estar bien con uno mismo y conocerse un poquito. ¿Pero eso lo tiene claro la gente? Hombre, la mitad por lo menos sí. Muy optimista. No lo tengo yo muy claro. Que haya mucha gente que somos... Ojalá. Tan fantasiosos. Yo creo que sí. Venga, más cosas por ahí. Claro, que se acepta como es. Sí, pero aceptarse como es no es necesariamente no está llevando una línea. Que, a ver, aquí no vamos a hacer de jueces de nada, porque primero teníamos que autojuzgarnos cada uno. Pero que a lo mejor es más fácil dejarse llevar que tener la valentía de enfrentar un cambio que a veces es muy complejo. Pues no sé, pues la compasión está perdida en esta sociedad, como ahí, no había compasión ninguna. Está perdida o por lo menos están reductos muy pequeñitos que cuesta encontrarlos. ¿No? Pero, fíjate... Es más fácil la lucha por el tal y yo por encima de todo, pues es eso, el triunfo. Por cerrar un poco el debate al hilo y ya pasamos... El final de la película es esperanzador, ¿no? O sea, lo vimos en una de las pelis que proyectamos, que siempre que acaba una situación, la vimos en la peli esta de Elizabeth Taylor, la de ¿Quién teme a Virginia Woolf? ¿No? Que al final, bueno, esa película fue hiper dura, pero al final se abre la ventana y sale un rayo de luz. En la peli dice, bueno, vamos a abrir las ventanas, que se airee un poco esto, y habla ya de que es un nuevo día, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la lectura que hacemos al final, que se va Mildred con el primer marido y esas mujeres limpiando, pues Ese aquí... detalle no lo he entendido yo. O sea, aquí podemos estar 2 horas hablando solamente de esa escena. Que la novela no termina así. Yo diría que la humildad del origen real del personaje, y por otra parte real, como estás diciendo, que yo no conocía ese detalle, del origen humilde del personaje, de ella, de Mildred, y cómo lo que buscamos es alejarnos de eso, irnos hacia las luces de la ciudad, hacia ese Empire State Building, que creo que era, no, el Chrysler, el edificio Chrysler creo que se ve, de Nueva York, que es pues el paradigma del triunfo, ¿no? Sí, pero ella vuelve como al principio, como cuando está en el primer marido, ¿no? Sí, Arruinada. Cierto, sí. Y sin hija, sin hijas. Y yo digo, ¿no puede ser también que el amor de madre sea muy espléndido, aparte de todas otras cosas, pero que hay un amor de madre que se deja arrastrar y llega hasta las últimas consecuencias? Aquí ya entra hasta la filosofía. Mira, hay un concepto de Aristóteles que es la amartía, con H. Amartía. Y es el error trágico que condena al héroe. Es decir, el héroe supuestamente tiene que ser esta madre coraje que hace lo que sea para salvar a sus hijas. Hoy en día yo creo que todos más o menos sabemos, porque bueno, el tema de las relaciones tóxicas existen y hoy en día pues se habla, yo creo, de forma más abierta que a lo mejor hace 20, 30, 40 años. Vale. El error de la madre es querer demasiado a su hija porque lo han dicho por aquí, ¿no? Una dependencia enfermiza. Tú puedes querer lo mejor para tu hija, o para tu hijo, pero tienes que saber cuál es el límite, porque es que lo estás viendo. Pero el camino que elige es equivocado totalmente, ¿no? Sí. Ese es el error trágico de la amartía que habla Aristóteles. Se supone que la quiere, el amor de madre, o fuera de padre, da igual, aquí se refleja en el de la madre. Y lo hace porque quiere excesivamente a su hija, que ese es el error, o lo hace porque es ella la que quiere llegar a ese estatus y como ya se le ha pasado la vida, lo quiere proyectar en su hija, porque esa es una de las opciones de esas relaciones, digamos, tóxicas y de decir, bueno, yo quiero que mi hijo sea torero, porque yo no lo he sido, pero hasta el límite, de hecho el marido se lo recrimina, dice, tu hija toca el piano como yo puedo jugar al billar. Eso, amor de madre, puede ser excesivo. Relación tóxica, puede ser. Amartía, puede ser. Bueno, otro inciso.
Yo ya he dicho que este es un tratado de psicología, ¿no? Y aquí hay para mucho. Pero el amor de madre, como dice, sí que el amor de madre, pero hay un amor de madre que es tóxico y posesivo. Y entonces ella solamente se da cuenta de lo que ha hecho cuando al llamar a la policía la hija le dice, es que es culpa tuya también, y no llama a la policía. Ahí ella se da cuenta de lo que ha hecho y cómo ha educado a su hija, ¿no? Y después hay un detalle muy significativo, muy sutil, que cuando al final del todo, cuando ella está en la comisaría de pie y le dice ahora no te salvo, la mano de ella está haciendo así, ¿sabes? No sé si... Esos detalles que hace falta leerlo otra vez. Sí, pero el nerviosismo suyo es este, ¿sabes? Que es muy significativo. Y bueno, da para hablar mucho y muchas interpretaciones. Lo que es lo que vemos. Después, interpretaciones como personas que estamos aquí, hemos visto la película, ¿no? Pero desde luego hay un trasfondo freudiano muy, muy, muy fuerte, que da para mucho. Yo lo que creo también es que ella está intentando salvarse a sí misma, intentando salvar a su hija. Un poquito veo yo eso también, la interpretación, ¿no? Sí, En aquí... el fondo, y bueno, voy a salvar todo lo malo que he hecho, me he dado cuenta de que, bueno, quizás he cometido muchísimos errores, me he confundido y fíjate lo que he creado, pero al final me voy tranquilamente a seguir mi vida y todo el dolor y todo el daño que se ve reflejado en tantas escenas y tanto... Yo creo que no se da cuenta hasta el final. Yo creo que tal y como está escrito, tal y como está vuestra historia, la madre no se da cuenta de que lo ha hecho mal hasta ya el final. Porque siempre cae una... Y ahora que necesita, y ahora un coche, y ahora y siempre quiere atraerla a su lado y hacer lo posible porque vuelva a su lado. Y ya hasta el final, hasta que no comete el error, no se da cuenta de que lo ha hecho mal. Pero no creo que sea una proyección. Pero bueno, ahí son interpretaciones. No es que no se dé cuenta. Yo creo que se da cuenta. Lo que pasa es que es incapaz de cortar ese grifo. Y al final, si lo corta, no es porque se dé cuenta, es porque no puede hacer otra cosa. O sea, la policía le ha pillado a la hija porque hasta el final. Pues ella no dice que ha sido la hija, ¿eh? Se lo dice el policía. Se lo dice el policía. Entonces, ella, si hubiera podido ser capaz de salvarla, la salva. Porque esa relación está condenada. Bueno, el final de la novela, que sí que vuelve con el primer marido, acaban en su casa con una botella, no sé, de whisky y tal, para emborracharse, y dice el marido, dice, a la mierda con ella. Con la hija, no con la botella, ¿eh? Entonces, el marido sí la tiene pillada y sí que hubiera cortado esa relación. La madre, en mi opinión, no. En la vida real pasó una cosa con Lana Turner, que es esto, ¿no? La hija mató a su amante o a su marido y Lana Turner se autoinculpó. Sí. Y después hay un crimen que pasó en España de una, no me acuerdo ahora exactamente, pero si lo digo, os lo recordaréis, una mujer que quería que su hija fuera lo máximo y todo era para ella y lo educó, y cuando ella se dio cuenta y la hija se rebeló, la mató. Sí, hombre, eso han hecho una Exactamente, mi hija Hildebrandt. Han hecho una película ahora, ¿no? No, y había otra. Hace un par de años, quizás, sí. Una pregunta, el título original, el título de la novela es Mildred Pierce. Sí, es Mildred Pierce. Bueno, pues podríamos estar aquí. Fíjate, el propio nombre Veda hace referencia a los textos estos sagrados hindúes, ¿no? Se lo ponen, en la novela lo explican un poquito, ¿no? Tienen tanto la otra hija, que tiene un nombre así raro, no me acuerdo ahora, tienen nombres así relacionados con la astrología, y en el caso de Veda, claro, el tema del conocimiento, que significa algo así como conocimiento y tal, relacionado con las matemáticas, podemos inducir o deducir, mejor decir, que
es muy calculadora, o sea, ella calcula todo, fíjate cómo se monta el embarazo, el matrimonio y tal, para obtener esos $10.000. Que por cierto, no sé si el bofetón que le pega a la hija a Joan Crawford es real, porque le pidió a Joan Crawford que le diera un tortazo real, que la tira, ¿no? La tira a la escalera. O sea, y luego, bueno, pues, como dice mi compi, aquí podríamos estar mucho tiempo. Muchas anécdotas, gritos de Michael Curtiz a Joan Crawford. Bueno, ella pidió que se rodara la película en orden cronológico para ir cogiendo la intensidad del personaje y de la historia y tal, pero en una de los primeros días de rodaje cogió y le arrancó parte del vestido de camarera, porque él creía que llevaba hombreras. Dice, claro, él le decía que era una vieja gloria, que no la quería allí, que estaba acabada, que no sé qué, no sé cuánto, y que además venía con hombreras, con ínfulas de la Metro, que era la competencia, que no sé qué, no sé cuánto, y cuando le quitó esto y le dejó, resulta que Joan Crawford tiene los hombros, una espalda corpulenta, y no tenía, y se había tomado muy en serio su personaje. O lo que has dicho, ¿no? Ella aceptó una rebaja, pero vamos, prácticamente de principiante para hacer esta película. Pero O eso sea, le motivaría posiblemente a, hombre, claro. a conseguir parte del papelón. Sí, ¿no? y las broncas que le echaba Michael Curtiz, luego al final le agradeció, creo que le regaló ella a Michael Curtiz unas sombreras de oro. Y le dio las gracias diciéndole que, claro, que lo había hecho porque la interpretación está basada prácticamente en su vida, en que se jugaba el todo por el todo y todo esto. Entonces, ya. Pero bueno. Yo quería decir que estamos hablando de la madre, pero ¿y el papel del padre? ¿Por qué no se juzga el papel del padre? Que se deja llevar y no hace nada, y es el padre. Totalmente. Pero esos son personajes muy tipificados, muy claros de encuadrar. O sea, un vividor que, bueno, pues está ahí, pues lo que quiere es el dinero. De hecho, le asignan el dinero. Te refieres al padre de Vera. Al primer marido. El padre, en este caso está encuadrado sobre todo en el clan del 29. O sea, estamos hablando de una persona que ha perdido el trabajo, y en aquel momento en el cual el padre, la figura patriarcal de la familia, el marido del trabajo, es un fracaso. Y se ve como un fracasado. Y ahí lo deja la película. La historia lo deja ahí. Lo deja como diciendo, bueno, pues ahora, además se lo dice, digo, a ver dónde vas tú sola con tus dos hijas, ¿no? Eso es, o sea, a nivel, pues claro, vale, nivel de personaje, de trama, pero el contexto de todo esto tiene muchísima tela. O sea, a ver, totalmente una sociedad patriarcal donde el padre, lo que dice él, dice, yo que soy el cabeza de familia, no he sido capaz de tirar para adelante con esta familia, ¿tú dónde vas? Resulta que es una mujer atípica porque triunfa en un contexto muy complicado. Bueno, en la novela se ve, es una pasada, qué mal lo pasa a la hora de pedir trabajo. Aquí se ve un poquito y tal, pero la novela, o sea, se mete muy de lleno en esto. Al final triunfa, y cuando vuelve con el primer marido, claro, ahí el contexto es, estamos en el año 44, los años anteriores, ese contexto, los hombres han ido a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Muchas mujeres tuvieron que dejar la casa porque no tenían unos segundos trabajos. Se tuvieron que trabajar, buscar trabajos. Algunas triunfaron, otras no. La mentalidad de la época y el código Hayes, que así lo hacía, así lo imponía, era que una mujer soltera que buscaba trabajo y que prosperaba no era el ideal social que buscaban en ese momento. Por eso, todo el envoltorio de la película, donde sube, pero no es capaz, por múltiples razones, porque tenga una hija que tal, porque se ha enamorisqueado del vividor, ella misma busca su propia perdición, ¿no? Y al final vuelve con el primer marido, con lo cual la lección que te están dando es: mujer soltera, no te apartes de tu marido porque te va a ir peor. Y eso te lo han metido, traca, directamente.
Si hablamos del primer marido, que podríamos hablar mucho más, ¿no? Y el amago de suicidio con el que se inicia la película. Muy interesante, muy interesante. Lo que ocurre es que ahora mismo he perdido el hilo de en qué momento de la historia, como te la cuenta sin pan, claro. Eso es justo después de abandonar a la hija, cuando va a la hija al aeropuerto, cuando ya se entera que la hija ha asesinado y decide cortar la llamada con la policía, ahí es cuando se va a suicidar. Es cuando hace ese amago. Como no asumir las Pero hay consecuencias de lo que también ha pasado. una moralización ahí también, ¿no? De que el orden público ahí conseguía evitar lo que realmente el crack provocó muchísimos suicidios, tremendo, muchísimo. No sé si de muchas mujeres, mayormente de hombres, por lo que estamos hablando. El hombre es la figura que tenía el que llevaba el pan, ¿no? El que proporciona el pan. Además, literalmente en inglés es eso. Ese término es el que proporciona el pan, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que en la película hay un momento que no... Gracias. Es que lo que pasa es que hay un momento que está muy al principio, muy al final, y lo que no me cuadraba era lo de la hija. O sea, al principio está en la casa, ella va a la comisaría, empieza toda la historia, pero cuando vuelve viene del aeropuerto. O sea, supuestamente los policías entienden que ella no se ha enterado de nada, que está allí en la casa, y ni siquiera se lo han querido decir, y ahí se queda en la casa. Y luego, ese viaje al aeropuerto, desde luego, ahí la madre no le ha ayudado, porque eso es algo que ha hecho independientemente, ¿no? Yo veo ahí que hay algo en la historia ahí que no me cuadra. No sé, a ver si me centro... Bueno, es que te lo dejan abierto, pero es posible es. O sea, Sí, te lo dejan completamente abierto para que pueda... Claro, Sí, pero la madre no participa en eso, en lo del aeropuerto. O puede que sí, Que ya lo porque, quería organizar. porque si estaban los dos en la casa cuando llega la policía, fue como, bueno, yo me voy con ella y tú sigues con tu plan, ¿sabes? No, ella llega a la casa. Ella llega a la casa y ya está allí la policía. Por eso digo, lo que pasa es que está La hija justo en el extremo. la hija se va a acostar cuando la protagonista sí que va a la comisaría. Entonces, en ese periodo en el que nos está contando toda la historia en la comisaría, es cuando la hija va viajando, se escapa de la policía, se va al aeropuerto. Creo que es algo así. Sí, yo creo que sí. Porque Sí, digamos, tendría que haberlo hablado. lo manipuladora que es, es como que de alguna manera le miente a la policía la actuación de que no sé qué ha pasado, pero en el fondo sí sé que Claro, la acaba de policía pasar. llega porque le ha llamado a la madre. Lo que pasa es que hay un lapso de tiempo que no se sabe. Una pregunta que Claro, es ¿en qué momento coge la hija la pistola? claro, también. Esa es otra. Porque ese momento es más corto. Lo que tú dices, ahora que me centro, sí que hay una omisión que no sabemos cuánto tiempo pasa entre lo que estás contando tú y cuando viene la policía y tal. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay una omisión que, bueno, puede ocurrir, puede hacerlo con la ayuda de no lo sabemos. Pero lo de la pistola, porque la madre se va, y la pistola la ha cogido... Estaba en el abrigo de visión de ella. Claro, No, estaba pero tenía ella. cuando le dice todo esto, ella saca la pistola y se acerca a Veraon y le dice no hagas tonterías, y en ese momento se escucha como le da un golpe y se le cae al suelo. No te lo muestra, pero se escucha un golpe fuerte. Ahí no me he dado cuenta yo. Y se escucha que la pistola... O sea, algo se le ha caído, porque estaba sacando la pistola, y algo se le ha caído en el golpe que le da. Y entonces ahí ya lo dejan abierto. Vamos, el golpe se escucha perfectamente. Sí, pero queda en otra habitación la pistola, porque luego suben arriba y ahí hay un pero poco de... sube- Según se pone sube a buscar, te encuentras un poquito ahí... Que no puede ser precisamente buscado para que es lo que me parece muy interesante de estas películas, ¿no? Otras que tienen ahí ese boom y que te lo están dando todo más carito, ¿no? Sí, no, Sí, si esto fuera una película de Netflix estaría todo mucho más fácil, te hubieran dicho 7 veces o por mínimo 3. Mira, al principio de la Pero estas película, películas son para hacerte yo no sé pensar. quién sea, si al final ya sabíais que era la hija o si os ha cogido por sorpresa, lo podíais intuir. Sí, cierta Pero- grado de sorpresa bastante. Que va una sorpresa, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues el salto a la película te lleva, bueno, a la madre, ¿qué tal? Pues puedes intuir varias Esa cosas. escena en la que comentaba el compañero que se acerca, es que te da la sensación de que ha sido el momento en el que le ha empezado a disparar, aunque había visto la primera escena que los disparos eran de lejos. Entonces, Pero hay otra pista, la pista, eso lo ha dicho mi compañero, al principio de la película, cuando deja encerrado a Will Fry y tal, y se va la asesina, hay un segundo que se ve que es la hija.
Claro. Y se ve que es la hija. Yo otras veces que la he visto no había reparado en ese Lo detalle. viste la primera, Pero, por coño, curiosidad aquí, te ¿sabes? pregunto, ¿lo viste la primera vez que la viste o...? No, porque hay cosas que no... Claro, no, hay cosas que Son las cosas que redescubres hacen, luego claro. más tarde, claro. Pero, bueno, la casa de la playa estuvo vigente allí hasta 1983, se lo llevó un huracán. Eso es muy curioso. Y la casa donde vive, la casa familiar, es curioso, porque eso sí que se mantiene todavía, incluso el árbol, que es una palmera, ¿no? Que hay ahí, muy típico de esa zona. Pues ahí se conserva todavía, y bueno, es muy curioso. Pasa de la casa a la playa, pues nada, se la han llevado. Sí, Sí. pero en otro ciclo y ahora Ya está. Hombre, a ver, estaba, ¿no? Tenía la playa muy cerquita ahí, para pasar un veranito. Yo tengo que dejar nada. Gracias por Bueno, la pues historia de nada. esta película. ¿Alguien que quiera comentar algo más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por apoyarnos en esto y nada, volvemos en septiembre, octubre, lo que decimos siempre, alguien me lo ha preguntado, si queréis saber la programación que tiene la residencia, pues ahí en consejería dando vuestros teléfonos, os lo pasan por WhatsApp, todas las cosas que hacen aquí, incluido el ciclo de cine, y nada, volveremos con más cine clásico y con más ganas, si cabe. Y guay por ver a gente joven, eso siempre es un honor para nosotros, que por eso hacemos estas cosas, en este caso un exalumno mío, vamos, un maestro auténtico del piano que nos hizo una representación de bandas sonoras de cine para un cóctel que hacemos allí, que fue, vamos, impresionante. Así que yo le doy un aplauso a mi alumno. Muchas gracias a vosotros.